Hola a todos, bienvenidos a Estrella Arcano, el lugar en donde la magia y la divinidad se imparten. A mí pueden llamarme Piedro y el día de hoy hablamos de la conciencia en la nueva era. El día de hoy quise cambiar la manera en cómo compartir esta charla porque creo que este video, esta plática, amerita un enfoque diferente. Y lo que les quiero hablar es sobre el criterio que nos lleva a una conciencia y cómo esto juega un rol muy importante como brújula en los tiempos modernos. Sobre todo con todo lo que está pasando y todas estas agitaciones que están dándose a nivel mundial, que me imagino que muchos de ustedes ya están experimentando. Entonces, ahí les va. Pasa y resulta que cuando pensamos en la humanidad hay un mito fundamental que no importa a qué cultura vayas, se repite constantemente. Se cuenta con diferentes personajes, se cuenta de diferentes maneras, se dicen no diferentes acontecimientos, sino que los personajes tienden a repetirse aunque haya algunas modificaciones en su comportamiento. Y el mito del que estoy hablando es específicamente del mito fundacional del por qué la Tierra es lo que es. Y no estoy hablando de otro, sino que de la rebelión de Luzbel antes de, bueno, de que la historia fuera historia, ¿va? Se dice que Luzbel era un ser cuasi perfecto, lo más cercano que se entendía como la fuente o el todo. Bueno, Luzbel había llegado a lo más cercano a ese lugar. Y en algún punto, por alguna razón, decidió que la manera de hacer las cosas allá arriba en los cielos tal vez no era la mejor, y él propuso un camino diferente. Y es donde se pone súper extraño porque Luzbel pues no solamente se queda con estas ideas, sino que habla con los ángeles del cielo y convence a un tercio de los ángeles, a un tercio de la población del cielo, la convence de que hay una mejor manera que lo que se había estado haciendo por tanto tiempo. Entonces esto es loquísimo porque yo me pregunto, ¿qué tan bueno fue el discurso de Luzbel que convenció a tantos ángeles? ¿Me entienden? Yo pensaría que al ser los ángeles seres divinos, que su nivel de, no sé, intelecto, su nivel de conocimiento, su nivel de discernimiento es tan perfecto que no se podrían convencer tan fácilmente. Y sin embargo, Luzbel lo logró. Y no fue como que se llevó a 100, o sea, se llevó a un tercio, a un buen 33,3% del cielo. Y eso es parte de lo que nos encontramos acá abajo. Y es una reverenda locura, no importa cómo lo veas. Porque esta escena de Luzbel y los ángeles está directamente relacionada al por qué estamos en la Tierra. Se dice que después de que, bueno, esta parte que buscara hacer sus funciones de manera diferente, fueron expulsados del cielo y fueron mandados a la Tierra y esta se convirtió en su cárcel. Pasa y resulta que, digo, yo no puedo asegurar que nosotros seamos ángeles, pero lo que sí puedo decir es que ante algo que se nos presenta como una nueva verdad, los seres humanos tampoco tenemos recursos eficientes para dar respuesta a eso que se nos presenta. ¿A qué me refiero con esto? Los ángeles, por alguna razón, fueron convencidos por Luzbel. Pero acá abajo nosotros nos encontramos todos los días con bombardeos de información y a veces decidir
qué es verdad y qué no es sumamente complicado. Pero esto no es de a gratis, o sea, esto no sucede así solo porque sí, o sea, el hecho de que haya tanta información allá afuera y pareciera que nos tiene como confundidos, tiene que ver con que los seres humanos tenemos una necesidad muy fuerte de creer. Necesitamos creer en algo todo el tiempo. No sé a qué se deba esto, tal vez sea una cuestión evolutiva, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que no importa nuestra edad, pareciera que estamos todo el tiempo lidiando con una profunda situación de credulidad e inocencia. Y esto lo podemos ver en chiquititos, en adolescentes, en adultos o en personas mayores. Ahora, cuando tantas verdades allá afuera son verdad, entonces ¿qué hacemos? ¿Cuál elegimos? Yo a veces creo que todas son verdad y somos nosotros a los que nos toca decidir cuál verdad elegimos. Todas son válidas, ¿me entienden? No digo que esta sea la respuesta correcta, pero me doy a mí mismo el lugar de decidir qué elijo y por qué lo elijo. Tal vez mis parámetros no sean mejor que los de los demás, pero sí me detengo a filtrar, aunque sea al nivel de preguntarme por qué creo esto que estoy creyendo y a quién se lo estoy creyendo. ¿Quién me dijo esto? ¿Y por qué esa persona me representa o no una figura lo suficientemente fiable para que le crea las cosas? ¿Me explico? Todo esto nos lleva a que esto se repite sistemáticamente a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente en los mitos, también, como les digo, en diferentes hechos que suceden una y otra vez, pareciera en un ciclo sin fin de personas diciéndole a otras qué hacer y cómo hacer las cosas debido a creencias, y que las personas simplemente no se detienen a preguntarse si tiene sentido siquiera hacer las cosas de esa manera. Ahí les va, por ejemplo, hace mucho tiempo un señor, hace como 80 años, un señor con un bigote muy chistoso, pues tenía ideas bastante radicales acerca de la vida y quiénes debían de vivir en el planeta. Y así sin más convenció a un montón de gente de que sus ideas eran correctas y que valía la pena cometer acciones contra otras personas por estas ideas. Y yo me pregunto si esos jóvenes se detuvieron por un minuto a pensar ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? No lo sé, no estuve ahí. Pero eso no fue la primera vez que sucedió. Si vamos más atrás en el tiempo, hace muchísimos años, en plena Edad Media, sucedieron las guerras santas. Y resulta que unos señores vestidos de una manera muy chistosa les decían a los guerreros que tenían que irse al desierto a buscar personas que creían en cosas diferentes y pues que tenían que hacer el trabajo de Dios porque Dios así lo había querido. Y, y bueno, los soldados se fueron a hacerlo porque eso es lo que Dios dijo. ¿Me explican a dónde? Digo, me explican. ¿Me explico a dónde voy con esto? Lo vemos en todos lados. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es que muchas de las cosas que a mí me enseñaron en la primaria, secundaria y prepa, o sea, esos conocimientos educativos, ahora muchos de ellos son obsoletos. O sea que muchos de ellos podríamos decir que ahora son mentira, pero a mí me los enseñaron como verdades absolutas y que tenía que creer y que tenía que repetir una y otra vez como si fueran incuestionables. Sin embargo, lo que ahora nos dicen que es una verdad, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de un año, nos dicen, ah, no, ahora resulta que ya nos dimos cuenta que no era verdad. Y así es como funcionan ciertos sistemas que nos prometen, por ejemplo, multiplicar nuestro dinero. Y que al cabo de un año vamos a duplicar una cantidad de dinero. ¿Sí me explican? Eso es lo que la gente llama estafas. De hecho, podríamos decir que eso es algo muy similar a lo que sucedió en 1929 con el
crack de la bolsa de Estados Unidos. La gente estaba confiando en la fiebre del oro de ese momento, que era apostarle a la bolsa, porque las personas estaban duplicando su dinero en cuestión de 18 meses, 2 años. Y todo el mundo apostó a eso. Y eso que parecía una gran verdad, salió muy muy mal. Ahora, estos 4 ejemplos que acabo de darles no están elegidos así al azar. Corresponden a los 4 paradigmas que nos dictan lo que es verdad. ¿Recuerdan que les dije que las personas necesitamos fervientemente creer en algo? Bueno, resulta que hay personas y hay sistemas que saben esto, lo saben muy bien y lo usan a su favor de una manera impecable. Y estos 4 paradigmas lo que hacen es vendernos soluciones. Si tú haces lo que yo te digo, entonces a ti te va a ir bien en la vida, vas a encontrar soluciones a tus problemas. ¿Cuáles son estos 4 paradigmas? El poder. ¿Se acuerdan del señor chistoso? Perdón, el señor chistoso. Probablemente era gracioso, no lo sé. ¿Se acuerdan del señor del bigote chistoso? Bueno, él representaba el poder, era una figura política y militar. Por otro lado, tenemos a los señores vestidos chistoso, que hablaban de Dios y de creencias religiosas. Ellos representan otro paradigma, la religión. Si tú crees en esta religión y haces ciertos ritos como rezar, como orar, como hacer obras de caridad y encomendarte a cierto Dios, entonces te va a ir bien en la vida. Venden soluciones. Las personas creen que efectivamente pueden solucionar sus problemas con dinero. Eso es otro paradigma. El paradigma de la economía. Y el paradigma de la economía lo que nos dice es que, bueno, por ejemplo, no existen soluciones mágicas para multiplicar el dinero. Sin embargo, la gente necesita creer con tanto fervor que se meten a estafas y creen en eso. Es más, lo que le pasó a la gente en 1929. Ellos querían creer en los banqueros. ¿Y en qué acabó eso? Y esto, pues bueno, esto nos afecta a todos. Como pueden ver, esto literalmente nos puede pasar a todos en cualquier momento. Y bueno, como último representante de los paradigmas tenemos a la ciencia. Todo lo que nos enseñan en la escuela, todo lo que nos dicen que eso es irrefutable porque la ciencia ya lo demostró. Y aún así la ciencia pareciera que se la pasa demostrando que ni siquiera ella misma es capaz de sostenerse más de un año. Por ejemplo, cierta situación que pasó hace unos años, que no voy a decir, pero llegó un momento en el que había tanta información al respecto que la información se contraponía de un noticiero al siguiente y lo que nos decían un día, al día siguiente ya no correspondía con lo que nos habían dicho días antes, semanas antes o meses antes. ¿Sí me explico? Cualquiera de estos 4 paradigmas tiene el mismo problema. Nos vende soluciones mágicas, pero que no sabemos a la agenda de quién están respondiendo. Si una persona quiere que veamos hacia cierto lugar es porque tal vez no quiere que veamos hacia otro lugar. Y la cosa con los paradigmas es que normalmente nuestra mente tiene afinidad a uno de ellos. Les puedo decir que en mi caso, en mi familia, mi ego tenía una afinidad fuertísima hacia la religión. Fuertísima. Yo no, si se trataba de religión, yo no cuestionaba nada. Nada. ¿Me explico? Simplemente porque era religión, para mí era una verdad absoluta, irrefutable e intocable. Todos nosotros tenemos una afinidad por uno de estos paradigmas. O sea que cuando algo viene de ahí, de un representante de estos paradigmas, no lo cuestionamos, simplemente lo tomamos como verdad. Pero la cosa es que la mente se adapta, nosotros crecemos, vamos cambiando a lo largo de la historia, entonces llega un momento en el que empezamos a tomar diferentes paradigmas como verdades absolutas, entonces de repente podemos, digamos que bajar la guardia por completo ante 2 o 3 paradigmas, sin cuestionarlos para nada. ¿Me explico? Y por eso esto es tan importante y tan peligroso. Si los ángeles mismos no tenían una defensa ante lo que entendemos como la propuesta de una verdad, ante una manera de pensar que nos
intenta convencer de que existe una nueva solución, por ejemplo, al hambre en el mundo o a nuestras finanzas personales o a nuestra salud, si somos incapaces de discernir, como les pasó a los ángeles con Luzbel, cuáles son las herramientas con las cuales movernos entre tanta incertidumbre, entonces corremos el riesgo de vivir en estado automático y que alguien más decida lo que creemos que es verdad o no. Y eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto va a sonar tal vez un poco mal que lo diga, pero yo al día de hoy la verdad es que no entiendo cómo en mi país la gente le sigue creyendo a los políticos. Simple y sencillamente no lo entiendo. Es como, o sea, uno solamente hace una investigación chiquitita y lo único que encuentra son mares de mentiras de todos. No, aquí no voy a defender a ninguno. O sea, es que es todos. Y sin embargo, la gente sigue teniendo una fe ferviente. Una fe ferviente por estas figuras que les venden soluciones que al final de cuentas siempre son para beneficiarse a ellos mismos y nunca al pueblo. ¿Me explico? Y eso por poner un ejemplo. Con la religión pasa igual. Por algo yo dejé de creer en la religión. La ciencia, bueno, nunca me convenció simple y sencillamente porque se la pasan ellos mismos demostrando que sus verdades son súper falibles. Y bueno, la economía, pues supongo que nadie conoce el futuro y por tanto nadie puede saber qué es lo que nos va a hacer millonarios el día de mañana. ¿Qué es lo que va a crear esa ola de millonarios espontáneos como sucedió hace poco con el Bitcoin, por ejemplo? Digo, si nos queremos poner ya un poquito más filosóficos, me pregunto, ¿cómo verían los ángeles a Luzbel? ¿Será que lo veían como una figura política? ¿Como alguien poderoso? ¿Una persona con una autoridad, una firmeza tal por haber logrado todo eso? ¿Saben? Ese lugar de sabiduría que lo acercaba tanto a Dios. ¿O será que esa cercanía a Dios le dio un lugar religioso? Por ejemplo, un lugar de si ustedes hacen lo que yo les digo, yo los puedo religar a lo sagrado. O quién sabe, tal vez fue un lugar más parecido a la economía. Que él había logrado tantas cosas, había tenido ya una vida, una existencia tan deslumbrante y tan llena de éxitos, que eso le ganó el respeto de los demás. O quién sabe, tal vez hablaba desde un lugar de sabiduría tan profunda y tan inconmensurable, tan insondable, tan alocadamente irreal, que simplemente escucharlo era como atreverse a soñar. O tal vez Luzbel ya había llegado al punto de que él podía representar a los 4 paradigmas solito. Imagínense eso. Ya no solamente enfrentarse a un paradigma como una creencia, sino a los 4 al mismo tiempo. ¿Cómo te, cómo te, cómo te proteges de eso? No lo sé. No lo sé. En estos tiempos en los que están pasando tantas cosas, estos tiempos de cambios, estos tiempos de despertares espirituales tan fuertes que están sucediendo en todo el mundo de maneras tan rápidas, donde una persona que nunca había sentido la energía de repente ya vuela. O sea, y lo digo no figurativamente, o sea, literal. En estos tiempos en los que están pasando tantas cosas, ahora sí que a escala interdimensional, si lo queremos entender de alguna manera, a escala espíritu, me pregunto, ¿qué será de nosotros? Porque yo entiendo que existen dos tipos de despertares. Por un lado está el despertar espiritual que se está dando, no sé si de manera automática y no sé a cuántas personas, pero sí sé que está sucediendo muy fuerte y que muchas personas lo están experimentando. Pero también entiendo que este despertar espiritual no necesariamente viene de la mano de un despertar de conciencia. Y que es este despertar de conciencia lo que nos permite relacionarnos a la verdad desde un lugar propio, desde un lugar que nos permite decidir
qué es lo que creemos y qué no, porque recordemos que aquel que es dueño de su mente, por tanto, de lo que se cree real, entonces esa persona es dueño de su propia realidad. Entonces, es el despertar de conciencia y el habitarla lo que realmente nos sirve como brújula en estos tiempos. Me pregunto por qué los seres humanos nos estamos enfrentando a algo que hace milenios no hemos solucionado. ¿Cómo es posible que en tal vez 10.000 años de historia humana comprobable seguimos teniendo el mismo problema que tuvieron los ángeles cuando platicaron con Luzbel? ¿Por qué no hemos avanzado en ese aspecto? Los grandes maestros como Krishna, Jesús, Buda, hablaban de una relación a la verdad. Ponían la verdad en el centro de su enseñanza. Jesús mismo decía, si conoces la verdad, serás libre. Entonces sí hay algo que tiene que ver con la verdad, y en estos tiempos en los que parece que la verdad es el arma favorita del sistema, el criterio se vuelve una herramienta obligatoria para todos aquellos que busquen trascender estos tiempos de caos. Y esa es mi invitación. Desarrollen la conciencia, habítenla, encuentren la divinidad que habita en ustedes mismos y busquen cuestionarse, porque son las preguntas las que abren el camino. Son las preguntas las que siempre encuentran respuesta, aunque no ni siquiera nos imaginemos de qué manera va a llegar la respuesta, o aunque ni siquiera tenga algo que ver con lo que nos imagináramos que tenía que ver la respuesta a la pregunta. Háganse preguntas. El cielo siempre responde. Y cuando hacemos las preguntas correctas, el cielo quiere que sigamos preguntando. Se los prometo. Entonces eso es todo por hoy. Es más algo así como una plática de las que yo tengo conmigo mismo todos los días, pero que me parece importante que las personas conozcan un punto de vista como este, sobre todo porque lo veo tan necesario en estos tiempos, que quién sabe, tal vez alguno de ustedes les resuene y busquen entonces el camino de la conciencia, el camino del despertar de la divinidad propia. Ojalá sea así. Ojalá este mensaje los encuentre con salud, éxito y buena suerte. Y recuerden que a mí pueden llamarme Piedro. Y ojalá que las estrellas siempre iluminen sus pasos. Chao.